Bienvenido una vez más para compartir palabra de nuestro Dios. Que en este preciso instante le podamos permitir a nuestro Padre Eterno que traiga a nuestras vidas palabra de vida, a nuestros corazones mensaje celestial. Y continuamos con nuestro recorrido, con nuestra lectura y meditación del libro de Marcos. Y en esta ocasión llegamos hasta el capítulo 10, con el deseo de seguir aprendiendo de las enseñanzas de nuestro amado Señor. Y el primer relato de este capítulo 10 habla acerca de cómo Jesús enseña sobre el divorcio. Desde el versículo 1 en adelante dice que levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Este primer versículo hace referencia a cómo Jesús, conociendo los deseos de las personas de aprender de la palabra de Dios, Él se disponía con toda voluntad a enseñarles. Pero en el versículo 2 dice que se acercaron los fariseos y le preguntaron, pero para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué os enseñó Moisés? Y aquí vemos la diferencia entre la multitud que busca a Jesús con ese deseo de aprender, pero por otro lado, un grupo llamado los fariseos que le preguntaban a Jesús, pero no con una intención de recibir las enseñanzas del maestro, sino que le preguntaban para tentarle con el propósito de hacerlo caer en alguna falta, en algún error, para tener la oportunidad y la ocasión de llevarlo a juicio y acusarle. Pero ante la pregunta de los fariseos, Jesús les hace otra pregunta. ¿Qué es lo que les enseña Moisés a través de sus escritos? Y esta respuesta de Jesús, esta actitud de Jesús tiene que ser la de todo aquel que pretenda enseñar la palabra de Dios. Porque cuando las personas preguntan, no tienen que ser nuestras opiniones o nuestros puntos de vista personales, tiene que ser lo que dice la palabra de nuestro Dios, tiene que ser conforme a lo que dijeron los profetas y los apóstoles. En el versículo 4 ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Pero la respuesta de Jesús en el verso 5 fue, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero en los versículos del 6 al 9 añade Jesús, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así como no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y de estas palabras de Jesús podemos extraer varias enseñanzas. La primera de ellas es que cuando Dios los hizo al principio, en la creación, en aquel Edén, en aquel mundo perfecto, dice que Dios los hizo varón y hembra, los hizo para complementarse. El ideal del matrimonio de Dios es un hombre y una mujer. Cuando Dios decidió darle una ayuda idónea al hombre, puso una mujer a su lado, declarando que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ambos llegaban a ser una unidad. Por ello dice Jesús, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y este era el ideal de Dios en un contexto de perfección. Pero el pecado alteró los planes y los propósitos de Dios. Y de ahí que el hombre, en un contexto de rebelión, con una naturaleza pecaminosa, guiado por el enemigo de Dios, buscó diferentes alternativas, uniones de personas del mismo sexo, uniones entre más de dos personas. Pero volviendo al contexto de la pregunta de los fariseos a Jesús si era lícito dar carta de divorcio, Jesús les dice, Moisés dio carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones, por el abuso que había, por lo general de los hombres, al despedir a sus mujeres, quedando éstas desprotegidas y mal vistas ante la sociedad. Por ello Dios permitió carta de divorcio, la cual inclusive no podía ser extendida por cualquier razón banal. Es por ello que para dar carta de divorcio se necesitan conocer las razones
fundamentadas en la palabra de Dios, ya sea explícita o implícitamente, pero por sobre eso, Dios quisiera que pensemos en su ideal, el que presentó Jesús, que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio y los dos caminan conforme a la voluntad del Señor, entonces son una sola carne. Tienen la aprobación del cielo, la bendición del Dios Todopoderoso. Y tal es así que Jesús puede decir, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.